Son más los países que le están exigiendo al régimen de Netanyahu un cese del fuego o por lo menos reconocer a Palestina como un Estado independiente. La condena internacional por el genocidio que emprende en Gaza está poniendo a los planes de Estados Unidos en jaque. ¿Pero qué está dispuesto a perder Israel por su genocidio? Hoy lo analizamos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que sucede en el enclave costero. Israel a mansalva contra Rafah, una ciudad ubicada al sur del enclave costero, donde está el único paso fronterizo de Palestina, controlado por Egipto y por las autoridades gazatíes, sobre todo quienes impiden el acceso de ingreso y salida es Israel. La mayoría de su población es refugiada a consecuencia del acecho que emprende el régimen de Tel Aviv hacia el pueblo palestino. Se estima que hay 1.5 millones de desplazados en esa zona. Ha sido atacada con bombardeos constantes. 50 al menos se registraban en tan solo 24 horas intensas el fin de semana por el ejército de Israel. Una vez que Netanyahu ordenara la operación y declarara que es imposible lograr el objetivo de lo que denomina una guerra de eliminar a Hamas y dejar 4 batallones en Rafah. Más de 100 muertos ha sumado esta incursión, este genocidio sin contemplaciones contra un pueblo civil desarmado. A esto se suma también el colapso de hospitales, brote de epidemias, escasez de agua y alimentos. Al tope de una hambruna, no tienen energía eléctrica y siguen viviendo en carpas, todos ellos a la intemperie. Vamos a seguir sumando datos a través de nuestro mapa. Es importante destacar que el gobierno sionista de Israel hace caso omiso a la comunidad internacional, pero esta arremetida en Rafah ha activado nuevos frentes. Vemos cómo Arabia Saudí indicó que cuando la situación se calme se pudiese avanzar en la normalización de relaciones y exige que se establezca el reconocimiento de los 2 estados con Arabia Saudí, que además recordemos que es el mayor productor de petróleo en el mundo, el segundo en reservas mundiales. Israel está buscando por ello consolidar un mercado en la región de la mano de Estados Unidos, quien sigue supuestamente presionando la normalización diplomática que lleva años quebrantada. Países también como Rusia y China se pronuncian por el cese al fuego en Rafah, un clamor que une a todas estas naciones. Hay comunicados oficiales como el de gobierno de China que insta a Israel a detener la operación militar lo antes posible para evitar un desastre humanitario, señalando además que se opone el gigante asiático y que condena las acciones que dañan a civiles y violan sobre todo el derecho internacional. Así también las autoridades de países como Rusia que siguen exigiendo que se establezcan todas las medidas necesarias para evitar que se siga cometiendo un genocidio contra un pueblo que resiste como es el pueblo palestino. Todo esto por esos juegos, esos intereses también que maneja Estados Unidos en una región que aún no puede controlar, Oriente Medio. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, Martín Martinelli con nosotros. Martín, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido a Telesur. ¿Qué realmente está confirmando? Ya sabemos cuál es el plan, pero ¿qué está confirmando Netanyahu con estos bombardeos constantes? Primero a Rafah, que alberga 1.5 millones de palestinos ya desplazados, recordemos, de norte a sur, pero también hoy se conocía ataques a uno de los complejos hospitalarios más grandes de Gaza. Hablamos del hospital Al-Nasser. ¿Qué nos dirías? Lo primero que hay que tener en cuenta es que Netanyahu tiene un plan de destrucción por lo menos en 3 lugares diferentes hacia lo que es Palestina, es decir, que hacia Cisjordania se presiona y se ocupa militarmente y también ha habido ataques a palestinos, a niños, a heridos y ha habido también una gran cantidad de homicidios por parte de las fuerzas israelíes, como también muestras de violencia por parte de los fanáticos, los colonos, que son una buena parte, o si no, una de las mayores partes de este problema, que son los colonos de los asentamientos judíos, que son unos 700.000, que viven en diferentes colonias entre los palestinos. El otro plan es hacia
Jerusalén Este, donde se trata de hacer una judaización, es decir, que se trata de expulsar a la población palestina, de no permitírseles ampliar sus casas, se demuelen sus casas también. Y el tercer punto es el plan más despiadado, pero cuando se termine con ese plan, si es que se llegase a terminar, si es que la comunidad internacional lo permitiese, porque en caso de que esta situación estuviese ocurriendo en cualquier otro país del mundo, esto se estaría frenando de alguna forma, por ejemplo, con el pedido de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, hace poco tiempo, proponiendo que se estaba tratando un genocidio en curso, y por la carta, por ejemplo, que se envió hoy por parte de España e Irlanda hacia la Comisión Europea, von der Leyen, pidiéndole que se frenase sobre el inminente ataque del que se habla hacia esta ciudad que mencionaba Paola, Rafah, que es en el sur de Gaza, que también limita con la Rafah egipcia, es decir, que es un contacto directo desde una ciudad palestina hacia una ciudad egipcia, donde hay un colapso en todos los aspectos, un colapso hospitalario, colapso poblacional, porque está viviendo ahí 5 veces más la población que vivía habitualmente, en un terreno muy pequeño, con un contagio muy grande de enfermedades como hepatitis, porque también la el poco aseo que tienen, porque no tienen un buen acceso al agua potable y un acceso al agua tampoco, ni a los elementos medicinales, por lo cual es una precariedad total. En ese contexto es donde Israel encima, sobre todo las Fuerzas Armadas de Israel y sobre todo desde esta política que encabeza y lidera Netanyahu, pero también otros ministros se han manifestado de formas terribles, podríamos calificar, hacia los palestinos. Lo que sucede en estos días es que se habla de un inminente ataque, con algunos ataques en otras partes de Gaza y con ataques sobre Rafah, donde ya causaron más de 100 muertos en algunos, pero esto se multiplicaría a niveles que no ha llegado a cometer Israel en estas invasiones cíclicas a Gaza, incluso a grandes crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que no se han cometido en estas circunstancias y en la historia reciente en esta región, pero sobre todo me parece que se han cruzado varios límites humanitarios de los derechos humanos respecto de los palestinos, porque están viviendo hacinados, están viviendo con muy poco alimento, con una ración diaria de comida de una forma catastrófica, también sufriendo que murieron entre 30 y 40 mil ya palestinos, porque tenemos que tener en cuenta también los que están bajo los escombros. Hay más de 100.000 palestinos que han sido por lo menos heridos, mutilados. Veíamos entre los más de 100 periodistas que murieron en estos días, hay 2 periodistas de Al Jazeera que fueron mutilados, que habían filmado los drones que los atacaron. O sea que estamos en una situación. Sin lugar a dudas, Martín, con ese panorama tan complejo que además se revela la verdadera crisis interna que además tiene el régimen de Israel y también esa verdadera cara sionista en torno a un genocidio sin precedentes. Quiero preguntarte, ¿qué está dispuesto a perder Israel y sobre todo Estados Unidos? Hemos visto un lobby muy marcado en las últimas semanas de viajes del secretario de Estado Antony Blinken hacia Arabia Saudí, un país petrolero, muy cercano a Estados Unidos, pero que ha marcado su postura. La creación de 2 estados o no hay normalización de relaciones. ¿Cómo se suma a esta ecuación, por ejemplo, el grupo de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, además de la Ruta de la Seda? ¿Tiene algo que ver todo esto en esos movimientos? Me parece que sí, porque la presión que está tratando de ejercer Arabia Saudita respecto de que si no hay un freno a este genocidio en curso, esta limpieza étnica que está tratando de perpetrar, que está perpetrando Israel, pero que hace más de 4 meses estamos viendo una matanza inusitada de palestinos todos los días. Hubo un ataque también de las brigadas Isedin al-Qassem hacia el sur de Israel, pero lo que estamos viendo ahora está totalmente extralimitado, según parece. Y acá tenemos que ver 2 aspectos, sobre todo en el gran mapa mundial. Lo que vamos a ver es que
Arabia Saudita, como bien decías, es un gran productor de petróleo y un gran exportador, pero también lo es Irán respecto del gas, también lo es Rusia respecto del gas, y esta zona es una zona de tránsito de hidrocarburos y también de producción y sobre todo exportación. No se consume tanto ahí, sino que se exporta a las grandes potencias europeas, incluso a Estados Unidos o a otras partes de Asia como India o sobre todo China. Entonces, sucede que esta crisis bélica, que en realidad es una invasión cíclica que se da sobre Palestina, se suma, y esto lo denota, por ejemplo, la ayuda económica que acaba de votar en el Congreso de Estados Unidos de 95.000 millones de dólares, de los cuales un poco más de 60.000 iban a ir hacia Ucrania, otra tanto a Israel, otra porción a Taiwán y otra porción de ayuda humanitaria hacia los palestinos, pero esas tres ayudas de Estados Unidos, Ucrania, Israel y Taiwán, nos muestran cuáles son los enemigos de Estados Unidos, que son China, Rusia e Israel. China es el gran enemigo sistémico. Entonces, esto que se está dando acá en Israel, si uno ve también ese gran mapa, ve que corta la ruta de la seda que conecta China con Europa, como así lo hace el conflicto en Ucrania, donde está Rusia también entrometido, porque afecta directamente los intereses de las fronteras rusas, y se veía eso claramente en la entrevista del periodista Carlson a Putin, que salió hace pocos días a la luz. Entonces, si uno ve el conjunto de las situaciones que se dan, ve cómo Estados Unidos trata de generar esas fracturas en esas nuevas rutas de la seda en Ucrania, provocando a Rusia, en Israel provocando a Irán, pero también desestabilizando esa región, y en Taiwán provocando directamente a China. Y lo que vemos acá en Israel es que Israel está demostrando, me parece, que la decadencia y el declive geoeconómico de Estados Unidos no lo es tanto en los aspectos militares. Entonces, mientras que China es la máxima superpotencia manufacturera del mundo, con más del 35% de la producción, que eso fue creciendo en los últimos 10 a 20, 30 años, es una escalada exponencial y fenomenal de China como no hubo en otra época histórica por parte de otro país que haya avanzado tanto en lo industrial y que eso lo haya catapultado al primer nivel manufacturero mundial, mientras que Estados Unidos se mantiene como el mayor gasto militar del mundo, en el primer lugar, superando a los 9 que lo siguen. Y me parece que lo que estamos viendo, lo que se puede leer desde un análisis interpretativo, es que Estados Unidos no quiere perder su liderazgo y su hegemonía, y de eso se trata su política exterior, de dolarizar. Incluso en Argentina nos vemos afectados por el intento de dolarización, porque en el mundo hay una retracción respecto de la dolarización, sobre todo en los intercambios entre estos países, y ahí es la clave de lo que preguntabas, que es el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, muestran esa asiatización de la economía, que el sudeste asiático tiene un nuevo papel, o tiene un papel muy preponderante en la economía, lo mismo el BRICS, donde supera al G7, el grupo de los 7 países hasta hace pocos años más industrializados y más ricos del mundo. Y ese cambio hegemónico, ese equiparamiento donde las potencias China, Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudita están pidiendo como un lugar más importante en el escenario mundial, y dentro de ese marco es que se dan estas tensiones bélicas. Y ahí es donde juega un papel sustancial Israel para Estados Unidos. Y le está jugando mal, porque esto le genera también más complicaciones que logros para tratar de dominar esta región de Oriente Medio, donde además estos países que menciona Martín ya comercian en monedas fuera del dólar y del euro. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Este portal web que está titulando a esta hora sobre lo que sucede
en el tema de la demanda de Sudáfrica y tras conocer los últimos bombardeos a la ciudad de Rafah. Ha decidido Sudáfrica presentar una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia por los planes de Israel sobre una ofensiva en Rafah. Se confirmaban los bombardeos en ese momento y las autoridades sudafricanas plantearon una petición urgente ante el máximo Tribunal de Justicia de Naciones Unidas. Usar sus poderes le pedía a Sudáfrica a la CIJ para evitar una inminente violación de los derechos de los palestinos a causa de los planes de Israel sobre una ofensiva militar contra la ciudad de Rafah. La presidenta sudafricana ha señalado, además a través de su presidencia, recalcó en un comunicado oficial pidiendo a este tribunal que considere si la decisión anunciada por Israel para extender sus operaciones militares en Rafah, que es el último refugio para los sobrevivientes en Gaza, requiere que el tribunal use sus poderes para evitar una mayor violación inminente a los derechos del pueblo palestino. Es decir, está pidiendo la activación de medidas provisionales con carácter urgente. Recordemos que más de 100 palestinos han sido masacrados en esos bombardeos y la cifra ya ha superado los 28,000 palestinos asesinados desde el pasado 7 de octubre. Ya volvemos. Sumamos otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Un alto el fuego en Gaza ha quedado en manos de los servicios secretos de Estados Unidos y de Israel. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, y David Barnea, el que ven en sus pantallas. En la parte superior, Anthony Blinken, el secretario de Estado, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi. Y es que se desarrolló en El Cairo un encuentro con el propósito de llegar a un acuerdo. Además, se iba a mantener sobre la mesa el posible intercambio de rehenes israelíes en manos de Hamás por secuestrados palestinos que se mantienen en las cárceles de Tel Aviv bajo torturas psicológicas y también físicas. No hay más avances en torno a un posible acuerdo, solamente se ha establecido que continuarán las conversaciones para arribar a un posible cese el fuego en un futuro. Martín, cuando vemos este tipo de posiciones nos preguntamos por qué. ¿Le interesa realmente a Estados Unidos, a Israel, un cese el fuego? ¿Qué es lo que está primando? En Estados Unidos tenemos que este es un año de elecciones, por lo cual lo que se ve acá es la competencia entre Biden y Trump, donde Biden está dando pasos inseguros, me parece, en la política exterior, porque en parte la economía de Estados Unidos genera que su país no pueda pisar tan firme, no pueda tener decisiones tan fuertes como en otros años precedentes. Entonces creo que hay un quiebre a partir del 2021 de la huida o de que el ejército de Estados Unidos se va de Afganistán, posteriormente de Irak, aunque no lo haya terminado de completar, porque nosotros tenemos que ver, digamos, la foto de la escena de la región, y en la región hay un eje de la resistencia que se está enfrentando claramente a este avance de Israel. Por lo tanto, los hutíes, con los bombardeos o las amenazas que hacen en el estrecho de Bab el-Mandeb, por un lado, las amenazas en Irak hacia las bases militares de Estados Unidos, por otros grupos también resistentes, las mismas de Hamas como grupo resistente suní en lo que es Gaza sobre todo, pero también en el resto de Palestina, que Israel está usando todo su poderío armamentístico sobre grupos con el argumento y el pretexto de que son grupos armados, y sobre todo lo hace hacia la población civil. Entonces, Egipto tiene el papel de que fue el primer país que realizó un tratado de paz con Israel a la muerte de Nasser y con su presidente posterior, donde fue una traición hacia el resto de los países árabes. Y ahora Egipto se muestra como presionando a Israel, pero como digo, venimos 4 meses de bombardeos incisivos, de bombardeos que generan un desastre humanitario entre todos los palestinos, porque no es solo el sufrimiento y la muerte de esas personas, sino los que quedan vivos, los hijos que se ven en imágenes
llevando a sus hermanos huérfanos, que llevan a sus otros hermanos, 5 o 7 hermanos, a campamentos de refugiados, a una vida que está al límite, porque no saben si viven un día. Cuando uno ve los periodistas de Gaza, los palestinos gazatíes, ve que dicen, hoy estoy vivo, mañana no lo sé, no saben si van a sufrir otro ataque inminente, porque primero se dice que es un campamento de refugiados, o que vayan hacia el sur, hacia Rafah, y después bombardean ese lugar. Entonces, tanto Egipto como Arabia Saudita están hablando de poner un freno. Antes mencionábamos España e Irlanda, también mencionábamos a Sudáfrica. Se están levantando diferentes voces en varias partes del mundo, lo ha condenado Brasil también, pero falta que se pueda hacer una acción directa, me parece, o que esas presiones surtan un cierto efecto. Estados Unidos me parece que juega un rol ambivalente, va a esa conversación a Egipto, como mencionabas vos, con la CIA, con secretario de Estado, pero me parece que mientras que le da dinero a Israel, mientras que le proveyó de armas, le mandó los 2 portaaviones Mayflower al principio de este conflicto, luego le mandó cada vez más armamento y cada vez más misiles. Además, que estos escenarios nos ayudan a entender no solamente los movimientos de Estados Unidos, sino también la estrategia que hay detrás de Israel, que sigue siendo además un bastión para tratar de controlar Oriente Medio, a costa de más vidas, de más sangre. Ese es el precio que tiene que pagar el pueblo palestino por los intereses geopolíticos del país del norte. Agradecerte por tu tiempo para el mapa, Martín. Gracias por participar con nosotros esta jornada. Vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Desde Brasil, Ignacio Lemos nos va a comentar sobre la orden que ha emitido el juez de la Corte Suprema de Brasil. Todo esto para despojar a Jair Bolsonaro. Lo involucran en el asalto a los poderes del Estado y por ello han decidido retirarle, entre otras cosas, su pasaporte. Veamos. En víspera de carnaval, la Policía Federal brasileña llevó a cabo un operativo en varios estados brasileños en el que el foco estuvo en el expresidente de la República, Jair Bolsonaro. La Policía Federal retuvo el pasaporte de Bolsonaro y por otra parte también fueron detenidos ex asesores de Bolsonaro y fueron realizados operativos en domicilios de ex militares, ministros que acompañaban a Jair Bolsonaro durante su gestión. Esta operación se enmarca en la causa sobre el intento de golpe de Estado en Brasil, de obstrucción del Estado Democrático de Derecho, una iniciativa de la Corte Suprema para investigar este proceso y cuál ha sido la acción del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, quien en varias oportunidades deslegitimó la capacidad del sistema de votación electrónica en Brasil, del Tribunal Electoral brasileño, sin pruebas, y en ese sentido se lleva a cabo esta causa y estas investigaciones. Un punto para destacar de esta cuestión, de todo este proceso, es que ahora puede abrirse la investigación hacia 2 rumbos. Por un lado, hacia el del propio expresidente de la República, Jair Bolsonaro, y por otro, tal vez, hacia los militares y el entorno de Bolsonaro, aquellas personas que acompañaban a Bolsonaro dentro de los propios ministerios. Un avance de las investigaciones se prevé para esta semana, entonces ya con la salida de las fiestas de carnaval en Brasil, con la retomada de los trabajos en la justicia brasileña y especialmente a través de la Corte Suprema, que ha sido el órgano que encabezó todas estas investigaciones. Ignacio Lemos, en nuestra coordenada, nos ubica en otros hechos geopolíticos. Importante mencionarlo también aquí en el mapa esta jornada. Para finalizar, revisemos juntos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Cese el fuego. A Estados Unidos menos a Israel le interesa un cese el fuego en Gaza ni se detenga la masacre contra el pueblo palestino. El objetivo siempre fue ejercer presión a los países de la región como Irán, Arabia Saudí y Egipto, por mencionar algunos. Más allá del genocidio y más allá de las armas que se convierten en un negocio, Israel ha sido ese bastión con una estrategia clara
Por eso acorrala al pueblo gazatí al sur y está a punto de expulsarlos o de exterminarlos por completo. Seguir derramando sangre para no lograr su objetivo, dominar Oriente Medio, algo que no ha logrado en estos más de 70 años. 2. Aislados. La Casa Blanca muestra dos caras en torno a la escalada en Oriente Medio, autorizando a Israel a atacar de manera desproporcionada, todo para cumplir su objetivo. Mermar el grupo BRICS, golpear al mismo tiempo la Organización de Cooperación de Shanghái y la Ruta de la Seda de China. En esa ecuación, los países que forman parte de estos bloques que ya están saliendo del dólar en su balanza comercial, poniendo así en declive la hegemonía de Estados Unidos. En vez de unirse a ellos, Estados Unidos e Israel se están aislando solos. 3. Culpable. El régimen de Tel Aviv ya no puede esconder los crímenes de guerra que comete y esto le está generando un quiebre político y social a lo interno, permitiendo que otros gobiernos en el mundo le exijan inclusive a Netanyahu su dimisión, un pedido al que se suma también la propia población judía. La demanda de Sudáfrica ha generado una ola de otras naciones a sumarse y exigir el fin de ese apartheid. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.